Solo en los últimos años ha surgido un modelo científico de la mente emocional que explica cómo gran parte de lo que hacemos puede ser dirigido emocionalmente. Cómo podemos ser tan razonables en un momento y tan irracionales al siguiente, y el sentido en el cual las emociones tienen sus propias razones y su propia lógica. Tal vez las dos mejores evaluaciones de la mente emocional son las que ofrecen independientemente Paul Ekman, jefe del Laboratorio de Interacción Humana de la Universidad de California, en San Francisco, y Seymour Epstein, un psicólogo clínico de la Universidad de Massachusetts. Aunque Ekman y Epstein han sopesado por separado diferentes pruebas científicas, juntos ofrecen una lista básica de las cualidades que distinguen las emociones del resto de la vida mental. Una respuesta rápida pero descuidada. Mente emocional es mucho más rápida que la mente racional, y se pone en acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. Su rapidez descarta la reflexión deliberada y analítica que es el sello de la mente pensante. En la evolución, esta rapidez probablemente giró en torno a la decisión más básica, a qué prestar atención, y al enfrentarse a otro animal, tomar decisiones de milésimas de segundo, tales como, ¿me lo como yo o él me come a mí? Es probable que aquellos organismos que tenían que hacer una pausa demasiado larga para reflexionar acerca de estas respuestas no tuvieran demasiada progenie a la cual transmitir sus genes de acción lenta. Las acciones que surgen de la mente emocional acarrean una sensación de certeza especialmente fuerte, una consecuencia de una forma sencilla y simplificada de ver las cosas que puede ser absolutamente desconcertante para la mente racional. Cuando ha pasado la tormenta, o incluso en medio de la respuesta, nos sorprendemos pensando, ¿para qué hice esto? Una señal de que la mente racional está despertando, aunque no con la rapidez de la mente emocional. Dado que el intervalo que se produce entre lo que activa una emoción y su erupción puede ser prácticamente instantáneo, el mecanismo que evalúa la percepción debe ser capaz de una gran velocidad, incluso en tiempo cerebral, que se calcula en milésimas de segundo. Esta evaluación de necesidad de actuar debe ser automática, tan rápida que no entre en la conciencia. Esta variedad rápida de respuesta emocional nos invade prácticamente antes de que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Este rápido modo de percepción sacrifica la exactitud en favor de la velocidad, dependiendo de las primeras impresiones, reaccionando al cuadro general o a los aspectos más sorprendentes. Asimila las cosas de inmediato, como un todo, reaccionando sin tomarse el tiempo necesario para un análisis reflexivo. Los elementos vividos pueden determinar esa impresión, efectuando una cuidadosa evaluación de los detalles. La gran ventaja es que la mente emocional puede interpretar una realidad emocional. Él está furioso conmigo, ella está mintiendo, esto lo entristece, en un instante, emitiendo los juicios intuitivos que nos dicen con quién debemos ser cautelosos, en quién podemos confiar, quién está afligido. La mente emocional en nuestro radar para percibir el peligro. Si nosotros, o nuestros antecesores en el proceso evolutivo, esperáramos que la mente racional hiciera algunos de estos juicios, tal vez no solo estaríamos equivocados, sino que podríamos estar muertos. El inconveniente es que estas impresiones y juicios intuitivos, debido a que se efectúan en un abrir y cerrar de ojos, pueden ser erróneos o falsos. Paul Ekman propone que esta rapidez, en la que las emociones pueden sorprendernos antes de que tengamos conciencia de que han comenzado, es esencial para que las mismas sean sumamente adaptables. Nos impulsan a responder a acontecimientos urgentes sin perder tiempo evaluando si debemos reaccionar o cómo debemos responder. Utilizando el sistema que desarrolló para detectar emociones a partir de cambios sutiles en la expresión facial. Ekman puede rastrear microemociones que quedan reveladas en el rostro en menos de medio segundo. Ekman y sus colaboradores han descubierto que las expresiones emocionales empiezan a mostrarse en los cambios de la musculatura facial en pocas milésimas de segundo, después de producido el acontecimiento que dispara esa reacción, y que los cambios psicológicos típicos de una emoción determinada, como el cambiante flujo sanguíneo y el creciente ritmo cardíaco, también tardan solo fracciones de segundo en comenzar. Esta rapidez es especialmente verdadera en la emoción intensa, como el temor o una súbita amenaza. Ekman afirma que, técnicamente hablando, el calor de la emoción es muy breve y dura solo unos segundos, no minutos, horas ni días. Según su razonamiento,
El hecho de que una emoción captura el cerebro y el cuerpo durante mucho tiempo, al margen de las cambiantes circunstancias, indicaría su poca adaptabilidad. Si las emociones causadas por un único acontecimiento continuaran dominándonos invariablemente después de que han pasado, y al margen de todo lo que ha ocurrido a nuestro alrededor, entonces nuestros sentimientos serían pobres guías para la acción. Para que las emociones duren más, lo que las pone en acción debe ser sustentado, evocando constantemente la emoción, como ocurre cuando la pérdida de un ser querido nos lleva a lamentarnos. Cuando los sentimientos persisten durante horas, suelen hacerlo como estados de ánimo, una forma apagada. Los estados de ánimo ponen un tono afectivo, pero no son modeladores tan fuertes de cómo percibimos y actuamos, como lo es el punto más alto de la emoción absoluta. Primero sentimientos, luego pensamientos. Dado que la mente racional le lleva más tiempo que la mente emocional registrar y responder, el primer impulso en una situación emocional es el del corazón, no el de la cabeza. También existe una segunda clase de reacción emocional, más lenta que la respuesta rápida, que fermenta primero en nuestros pensamientos antes de conducir al sentimiento. Esta segunda vía para activar las emociones es más deliberada, y somos típicamente conscientes de los pensamientos que conducen a ella. En este tipo de reacción emocional existe una evaluación más extendida. Nuestros pensamientos, cognición, juega el papel clave en la determinación de qué emociones serán provocadas. Una vez que hacemos una evaluación, ese taxista me está engañando, o ese bebé es adorable, se produce una respuesta emocional adecuada. En esta secuencia más lenta, el pensamiento más plenamente articulado precede al sentimiento. Emociones más complejas, como la vergüenza o la aprensión ante un examen inminente, siguen esta ruta más lenta y tardan segundos o minutos en desarrollarse. Son emociones que siguen a los pensamientos. En constante, en la secuencia de respuesta rápida, el sentimiento parece preceder o existir simultáneamente con el pensamiento. Esta reacción emocional similar al fuego raneado se produce en situaciones que tienen la urgencia de la supervivencia primaria. El poder de estas decisiones rápidas consiste en que nos movilizan en un instante para reaccionar ante una emergencia. Nuestros sentimientos más intensos son reacciones involuntarias, no podemos decidir cuándo aparecerán. El amor, escribió Stendhal, es como una fiebre que va y viene independientemente de la voluntad. No solo el amor nos invade, sino también nuestras iras y temores, que al parecer, más que ser una elección nuestra, nos ocurren. Por esa razón pueden ofrecer un pretexto, es el hecho de que no podemos elegir las emociones, señala Ekman, lo que permite a la gente explicar sus acciones diciendo que estaban dominados por la emoción. Así como hay vías rápidas y lentas hacia la emoción, una mediante la percepción inmediata o la otra a través del pensamiento reflexivo, también existen emociones que son buscadas. Un ejemplo es el sentimiento manipulado intencionalmente, el recurso de un actor, como las lágrimas que surgen cuando los recuerdos tristes son evocados intencionadamente para que surtan efectos. Pero los actores están sencillamente más capacitados que todos nosotros para el uso intencionado de la segunda senda hacia la emoción, el sentimiento a través del pensamiento. Mientras no podemos cambiar fácilmente qué emociones específicas pondrá en acción cierta clase de pensamiento, la mayor parte de las veces podemos elegir, y elegimos, en qué pensar. Así como una fantasía sexual puede conducir a sensaciones sexuales, los recuerdos felices pueden animarnos, o los pensamientos melancólicos volvernos reflexivos. Pero por lo general la mente emocional no decide qué emociones deberíamos tener. En lugar de eso, nuestros sentimientos surgen en nosotros como un hecho consumado. Lo que la mente racional puede controlar regularmente es el curso de esas reacciones. Al margen de algunas excepciones, nosotros no decidimos cuándo estar locos, tristes, etc. Una realidad infantil simbólica. La lógica de la mente emocional es asociativa, toma elementos que simbolizan una realidad o dispara un recuerdo de la misma para ser igual a esa realidad. Es por eso que los símiles, las metáforas y las imágenes hablan directamente a la mente emocional, lo mismo que el arte, novelas, películas, poesías, canciones, teatro, ópera.
Los grandes maestros espirituales, como Buda y Jesús, llegaron al corazón de sus discípulos hablando el lenguaje de las emociones, enseñando con parábolas, fábulas y relatos. De hecho, el símbolo y el ritual religioso tienen poco sentido desde el punto de vista racional, se expresan en lengua vernácula del corazón. Esta lógica del corazón, de la mente emocional, está bien descrita por Freud en su concepto de proceso primario de pensamiento. Es la lógica de la religión y la poesía, la psicosis y los niños, el sueño y el mito. Como señala Joseph Campbell, los sueños son mitos privados, los mitos son sueños compartidos. El proceso primario es la llave que abre los significados de obras como el Ulises, de James Joyce. En el pensamiento como proceso primario, las asociaciones libres determinan el fluir de una narrativa, un objeto simboliza a otro, un sentimiento desplaza a otro y lo representa, el todo se condensa en partes. No hay tiempo, ni leyes de causa y efecto. De hecho, no existe nada semejante a un no en el proceso primario, cualquier cosa es posible. El método psicoanalítico es en parte el arte de descifrar y desentrañar estas sustituciones del significado. Si la mente emocional sigue esta lógica y estas reglas, con el elemento que representa a otro, las cosas no necesariamente deben ser definidas por su identidad objetiva, lo que importa es cómo son percibidas, las cosas son lo que parecen. Lo que algo nos recuerda puede ser mucho más importante que lo que es. De hecho, en la vida emocional, las identidades pueden ser como un holograma en el sentido de que una sola parte evoca el todo. Como señala Seymour Epstein, mientras la mente racional realiza conexiones lógicas entre las causas y los efectos, la mente emocional es indiscriminada y conecta cosas que simplemente tienen características llamativamente parecidas. Hay muchas formas en que la mente emocional es infantil, y cuanto más lo es, más fuertes son las emociones. Una forma es el pensamiento categórico, en el que todo aparece en blanco y negro, sin matices de gris. Alguien que se siente mortificado por haber metido la pata puede pensar inmediatamente, siempre digo lo que no debo. Otra señal de este modo infantil es el pensamiento personalizado, en el que los acontecimientos son percibidos con una tendencia a centrarse en uno mismo, como un conductor que, después de un accidente, explica que el poste telefónico se me vino encima. Este modo infantil es autoconfirmador y suprime o pasa por alto recuerdos o hechos que socavarían sus convicciones y se aferra a aquellos que la sustentan. Las convicciones de la mente racional son tentativas. Una nueva evidencia puede descartar una creencia y reemplazarla por una nueva, ya que razona mediante la evidencia objetiva. La mente emocional, sin embargo, considera sus convicciones como absolutamente ciertas, y así deja de lado cualquier evidencia en contra. Por eso resulta tan difícil razonar con alguien que está emocionalmente perturbado. No importa la sensatez del argumento que se le ofrezca desde un punto de vista lógico, este no tiene ninguna validez si no es acorde con la convicción emocional del momento. Los sentimientos son autojustificadores y cuentan con un conjunto de percepciones y pruebas propios. El pasado que se impone en el presente. Cuando algún rasgo de un acontecimiento parece similar a un recuerdo del pasado cargado emocionalmente, la mente emocional responde activando los sentimientos que acompañaban al acontecimiento recordado. La mente emocional reacciona al presente como si fuera el pasado. El problema es que, sobre todo cuando la evaluación es rápida automática, podemos no darnos cuenta de que lo que fue importante en algún momento ya no lo es. Alguien que ha aprendido, a través de los dolorosos golpes de la infancia, a reaccionar con intenso temor y aversión ante una actitud airada mostrará la misma reacción, en cierta medida, incluso al llegar a la edad adulta, cuando la actitud airada no representa una amenaza. Si los sentimientos son fuertes, entonces la reacción provocada es evidente. Pero si los sentimientos son vagos o sutiles, tal vez no nos demos cuenta de la reacción emocional que estamos teniendo, aunque ésta esté tiñendo sutilmente la forma en que reaccionamos en ese momento. Los pensamientos y las reacciones ante este momento adoptarán el matiz de los pensamientos y reacciones de entonces, aunque pueda parecer que la reacción se debe únicamente a la circunstancia del momento. Nuestra mente emocional aprovechará la mente racional para sus propósitos, de modo que encontremos explicaciones a nuestros sentimientos y reacciones, racionalizaciones que justifiquen en términos del momento presente, sin comprender la influencia de la memoria emocional.
En ese sentido, podemos no tener idea de lo que está ocurriendo realmente, aunque tal vez tengamos la convicción de que sabemos exactamente qué está ocurriendo. En momentos como este, la mente emocional ha puesto en marcha la mente racional, haciendo que cumpla sus funciones. La realidad específica del estado. El funcionamiento de la mente emocional es en gran medida específico del estado, dictado por el sentimiento particular ascendiente en un momento dado. La forma en que pensamos y actuamos cuando nos sentimos románticos es totalmente diferente de la forma en que nos comportamos cuando estamos furiosos o desalentados. En el mecanismo de la emoción, cada sentimiento tiene su propio repertorio definido de pensamiento, reacciones, incluso recuerdos. Estos repertorios específicos del estado se vuelven más predominantes en momentos de intensa emoción. Una señal de que tal repertorio permanece activo es la memoria selectiva. Parte de la respuesta de la mente a una situación emocional consiste en reorganizar la memoria y las opciones para acción de manera tal que los más importantes ocupen el primer lugar de la jerarquía y sean representados más rápidamente. Y, como hemos visto, cada emoción importante tiene su sello biológico, una pauta de cambios que ponen en marcha el organismo cuando esa emoción aparece, y un único conjunto de indicaciones que el organismo envía automáticamente cuando está dominado por ella. En resumen, estos sellos de la mente emocional son fundamentales para entender cómo gestionamos nuestras emociones y cómo interactuamos con el mundo. Al aprender a reconocer estos sellos, podemos manejar mejor nuestros impulsos y responder de manera más consciente ante cada situación. La inteligencia emocional no se trata de ser perfectos, sino de conocernos y crecer con cada experiencia. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios cómo aplicas estos sellos en tu vida.